Hola amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie titulada Lo que no sabías acerca del Mesías. Damos la bienvenida a Eden que nos acompaña. Hola. Y en el día de hoy tenemos el tema ¿Es Jesús el Mesías de Daniel 9? Bueno, hemos citado a Daniel 9 como referencia en todos los otros temas que hemos tenido. Hemos hablado de el Mesías en las religiones abrahámicas. Hemos hablado también de las controversias que hay en cuanto al asunto del Mesías entre judíos y cristianos, como las visiones que hay de las diferentes profecías mesiánicas, las interpretaciones son completamente diferentes entre judíos y cristianos. Y los últimos temas estuvimos hablando de si es Jesús el Mesías bíblico o no. Y en los últimos temas hemos estado hablando de si Jesús fue un verdadero personaje histórico o fue un mito. Y en el día de hoy traemos esta profecía de Daniel que la citamos en el tema anterior también y que nos habla del Mesías y su misión. Y vamos a ver si es posible probar o no que Daniel capítulo 9 nos habla de Jesús como el Mesías. Para entrar en el tema, tenemos que analizar la profecía anterior, que es la profecía de Daniel capítulo 8. Hablamos de Daniel capítulo 9, pero tenemos que hablar de Daniel capítulo 8. Yo les voy a explicar por qué. Si nosotros leemos los versículos 13 y 14, vamos a empezar a entender. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Wow, una linda profecía, bastante compleja porque si la leen en entero van a ver que hay un montón de símbolos y a veces es difícil entender de qué se trata, pero hay que ser metódicos. Pero el problema de esa profecía es de que el punto de partida es difícil de identificar. Y la pregunta ¿es que Daniel entendió o no esta profecía? ¿No? No. Miren lo que dice el versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Entonces, es decir, Daniel no había entendido. Y como lo dije hace un rato, el punto de partida es un elemento muy importante en esta visión. El punto es de que se me habla de un periodo que tiene un inicio, tiene un periodo de 2300 días y tiene un fin. El asunto es de que el punto de llegada de esta profecía es la purificación del santuario, que es el evento mayor en el calendario hebreo. ¿Qué significa esto? Si no tenemos el punto de inicio, no podemos saber cuál es el punto del fin. Y esa es la gran dificultad a la que se enfrentaba Daniel. Y Daniel se quedó espantado, se quedó preocupado, pero ¿esto qué quiere decir? Y siguió orando a Dios y confesando el pecado de su pueblo para saber cuándo era que Dios iba a redimir a Israel. Y el punto es de que en el capítulo 9, Daniel recibe las claves que le permiten entender esta profecía. Si nosotros leemos Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para atraer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hay algunos elementos interesantes y muchos elementos interesantes realmente, pero yo quisiera resaltar
uno en particular, que es 70 semanas están determinadas. El término aquí determinado en el original hebreo es el término hatach, que significa cortar. Es decir, de que de la profecía anterior se corta un pedazo y están determinadas sobre tu pueblo. ¿Y cuál es el pueblo de Daniel? Judá. Pueblo Judá, el pueblo judío, pueblo de Judá. Significa de que estas 70 semanas son una parte de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. ¿Cómo lo explicamos? Cortar, imaginémonos un queso o un pastel, y el queso entero es Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 son los 2300 días. Ahora, si cortamos, significa que esta parte de 70 semanas, es decir, 70 por 7, 490, ¿no? Esta parte es Daniel 9. Esto también nos da un indicio, porque si sabemos cuál es el inicio, eso también nos da un indicio, porque si sabemos cuál es el inicio de esta profecía, entonces también vamos a saber cuál es el inicio de la otra. Es decir, si sabemos el inicio de Daniel 9, sabemos cuál es el inicio de Daniel 8. Y ambas profecías son muy importantes y vamos a tener el tiempo de estudiarlas. Ahora, coloquemos esta idea en una línea de tiempo, lo mismo que coloqué aquí con el queso o el pastel. Y tenemos un inicio, tenemos 2300 días como lo hicimos en el slide anterior. Y aquí adentro colocamos un pedazo que es de 70 semanas o 490 días. El inicio es común de ambas profecías. Y si sabemos cuándo empezó, entonces también sabemos cómo continúa. Pero antes de eso, vamos a hablar de un elemento muy interesante, es qué significa un día. En Ezequiel 4, 5 al 6, nos dice lo siguiente. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Ahora, muy importante, día por año. Es decir, que en profecía un día es un año. Hay que saber que en profecía usamos el principio de que el natural representa al espiritual, pero el natural es diferente del espiritual. Significa que el día representa un año, pero si yo le digo a Eden, espérame un día y me demoro un año, No, si ya no estamos sobre la misma base de tiempo, ¿no? no, yo ya me fui. Claro, porque es diferente. Pero es decir, de que en esta profecía, cada día representa un año de lo que va a suceder. Y lo mismo en las otras. Tenemos otro pasaje también que encontramos en Números 14, 34 al 35. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y aquí tenemos la misma relación en la historia del pueblo de Israel cuando ellos tientan a Dios. Y cada día que ellos recorrieron la tierra se convierte en un natural del espiritual, que van a ser los años que ellos van a errar en el desierto. Entonces, el día por año, la misma relación. Entonces, vemos que no solamente estos pasajes, sino otros pasajes de la Biblia también habla de esa relación de día por año. Entonces, en profecía tenemos que entender que un día es un año. Cuando estudiamos en Daniel 8:14, que nos dice 2300 tardes y mañanas, en el libro de Génesis se nos dice que la tarde y la mañana es un día. Entonces son 2300 días. Y según estos pasajes entendemos que un día en profecía es un año literal. Entonces nos está hablando de un periodo más largo, un periodo de 2300 días. Vamos a retomar la profecía de Daniel capítulo 9 para explicar esto. No vamos a leer de nuevo el texto, sino que lo tengo allí para subrayar ciertos elementos particularmente interesantes. Llegamos a una línea de tiempo y vamos a colocarla en contraste con diferentes imperios, líneas históricas conocidas, el imperio medo-persa, el imperio griego y la Roma imperial.
con sus diferentes años de inicio y final. Y vamos a colocar la profecía de las 70 semanas en este marco. 70 semanas o 490 años están determinadas. Ahora, ¿en qué momento empieza este periodo? Dijimos que si encontrábamos el inicio de la profecía de las 70 semanas o de Daniel 9, encontramos también el inicio de la profecía de Daniel 8. ¿Y dónde está la clave? En el texto mismo. Hay 70 semanas que están determinadas sobre tu pueblo, es decir, el pueblo de Judá. ¿Y en qué momento empieza? La clave la encontramos en el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén, es decir, que la restauración de Jerusalén, la salida de la orden, el decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén, es el punto de partida. ¿Y dónde podemos encontrar esto? Pues lo podemos encontrar en la historia. Hicimos nosotros lo que dice la historia acerca de este pasaje. La orden de Artajerjes, rey de Persia, para restaurar y reedificar Jerusalén fue dada en 457 a.C. La reconstrucción y restauración de Jerusalén se terminó al fin de los primeros 49 años de la profecía de Daniel. Yo quisiera resaltar dos informaciones muy importantes. Esta, el año de partida de la orden. La orden se dio en 457 a.C. y este periodo duró 49 años. Si nosotros volvemos a nuestra gráfica en la que estamos trabajando, nos vamos a dar cuenta de una cosa muy interesante. Si tomamos el punto de partida del año 457, nos da un punto de llegada. La profecía nos dice que habrá 7 semanas. 7 semanas, un periodo primero de 7 semanas. Y lo vemos confirmado en la historia, porque esas 7 semanas, que son 49 años, nos llevan al año 408 a.C., que fue cuando se terminó la reconstrucción de las murallas y la plaza de Jerusalén. ¿Okay? Una cosa interesante, es un periodo de 3 años de logística, que es la logística. En aquella época no habían camiones ni rutas como las hay hoy en día. Tenían que transportar a todo el mundo y iban a pie. Se demoraba mucho y las distancias eran enormes. Entonces el simple hecho de ir a hacer ya llevaba 3 años fácilmente. De organizar, de llegar a con todo el mundo, de tener las cosas necesarias, los materiales, etc. Eso llevaba tiempo. Y 46 años de trabajo eficaz en la reconstrucción del muro y la plaza. Será mucho tiempo. Claro, pero vemos de que la profecía de Daniel 9, 24, 27 está corroborada por lo que dice la historia. Esto sucedió verdaderamente. Entonces estamos en buena vía para comprender esa profecía. Sigue diciendo que está seguido de un periodo de 62 semanas. ¿Ok? Habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Ok? Significa que después de que se termine de reconstruir, habrá un periodo de 62 semanas. 62 semanas, una semana tiene 7 días, son 434 días proféticos, es decir, 434 años. ¿Okay? ¿A dónde nos lleva esto? Si nosotros hacemos el cálculo, y antes de eso yo quisiera explicarles una cosa muy interesante. Si nosotros hacemos aquí una línea de tiempo, vamos a hacer una línea de tiempo, una línea teórica matemática del tiempo. ¿Okay? Tenemos un punto de separación. Tenemos el año 1 antes de Cristo, el año 2 antes de Cristo, el año 3 antes de Cristo, el año 4 antes de Cristo, y así como sigue. ¿Okay? Enseguida tenemos el año 1 después de Cristo, el año 2 después de Cristo, el año 3 después de Cristo, el año 4 después de Cristo, y de ahí en adelante. Es decir, así se colocan los años. Entonces esto es antes de Cristo y esto es después de Cristo. ¿Okay? Y algo muy interesante es de que en una línea matemática tenemos un punto central que es el punto 0. Solamente que ese año nunca existió. En el calendario gregoriano se pasó del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo. Como el año 0 nunca existió, este año se viene a agregar a los años antes de Cristo, lo que hace que hayan errores
en las fechas. Es como quitarle 1 al cálculo. Entonces, para reequilibrar el cálculo hay que agregar 1. Entonces, si nosotros tomamos del 408 al 434, tomamos 434 menos 408, eso nos da 26. Nos da 26. Pero como pasamos por el año 0, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agregar 1 Sí. para corregir el error. Y son del año 27. Y es efectivamente la fecha en que Jesús fue bautizado. Y está señalado aquí con este símbolo, una paloma. Aquí una cosa interesante. La unción de Cristo para muchos tendría que haberse hecho con aceite. Si no, entonces no es el ungido. Porque al rey David lo ungieron con aceite, al rey Saúl lo ungieron con aceite. Y ellos eran símbolos del Mesías. Pero hay una regla bíblica que dice que el natural representa al espiritual, pero el natural es esencialmente diferente del espiritual. Significa que la unción con aceite de David no podía ser la misma unción con aceite del Mesías. ¿Cuál era el punto común? Que la unción con aceite de David lo estaba separando a él para una obra para el pueblo de Israel como dirigente, y la unción del Mesías lo separaba para una obra de Salvador. Y una cosa interesante es de que el aceite en la Biblia representa el Espíritu Santo. Y Jesús recibió el Espíritu Santo en forma de paloma. Significa que el aceite es un natural del espiritual, que era el Espíritu Santo. Y David es un natural del espiritual, que sería Jesús. Esa es la relación que hay de natural a espiritual. Ahora, los que quieran aprender más acerca de la metodología, yo les invito a que nos manden un mensaje y les podemos dar los horarios y dar acceso para que puedan asistir a nuestras clases sobre metodología que tenemos regularmente. Bueno, continúa diciendo que por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y dice muchos, no dice todos. Significa que algunos le iban a aceptar, otros le iban a rechazar. Esta confirmación del pacto es el pacto de Abraham. Todos los judíos eran circuncisos. ¿Ok? Y la circuncisión es un símbolo del pacto de Abraham. Significa que ellos tenían que renovar su pacto con Dios. ¿Por qué tenían que renovarlo? ¿Es que Dios había cambiado? No, Dios no cambió. Los que cambiaron fueron ellos y necesitaban volver a Dios a través del Mesías. Y por eso renueva el pacto de Abraham con muchos. Esto empieza en el año 27 y se termina en el año 34 según la profecía. Y vamos a ver los eventos que suceden allí. Y continúa diciendo, y a la mitad de la semana hará cesar ¿qué? El sacrificio y la ofrenda. ¿De qué sacrificio y qué ofrenda se refiere aquí? Del Cordero Pascual. Perdón, del Cordero Pascual. ¿Qué sucede a la mitad del año? Jesús es crucificado. Y según los relatos de los evangelios, sabemos de que el velo del templo se rasga, y eso es corroborado por textos, documentos judíos. Y ese año no pueden celebrar la Pascua en la fecha indicada. La tienen que celebrar en otro momento. ¿Por qué? Porque al romperse el velo se ve el lugar santo, el lugar santísimo. ¿Y qué pasa con con el santuario? Queda como profanado, ¿no? Profanado, sí. Claro, queda profanado. Entonces vemos de que en ese momento ellos tienen que hacer un rito de purificación, se lleva un cierto tiempo y no pueden celebrar la Pascua ese día. De esta manera, al Jesús morir en la cruz del Calvario y rasgarse el velo del templo, se hace interrumpir el sacrificio y la ofrenda. ¿Okay? Y este periodo se termina con un evento que encontramos en el año 34, una puerta de la gracia que se cierra. Se dice que esto es un fin del tiempo de gracia. ¿Para quién? No para los judíos, para el pueblo de Israel como nación. Es el fin del tiempo de gracia para Israel como nación. Para que ya no sean más exclusivamente ellos el pueblo de Dios, sino que otros también pueden ser el pueblo de Dios. No significa esto de que los judíos ya no tengan más acceso a la salvación. No. Esto significa de que si bien muchos rechazan, también todo aquel que le acepte, a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay excepción para los judíos. Este mensaje es para todos. Pero en el año 34 sucede algo.
¿A quién matan? ¿A quién apedrean en el año 34? A Esteban. A Esteban lo apedrean y a los pies de aquellos que, como testigo de aquellos que lo estaban apedreando, había un joven. Y este joven se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Y este Saulo pide cartas para perseguir a los cristianos y lanzan una persecución tremenda. Y en camino a Damasco se encuentra con Jesús. Y esto lo transforma a él. Y el transformarse él deja de ser perseguidor para ser apóstol de Cristo. Y en este momento empieza el ministerio, digamos, el ministerio de Pablo a los gentiles, a los no judíos, y la iglesia se abre a los no judíos. Eso es un elemento muy importante. Se termina después con la destrucción del templo de Jerusalén. Bueno, lo siento, escribí donde iban a aparecer las letras, pero no me acordaba que estaba ese título allí. Pero en todo caso, la destrucción del templo de Jerusalén se da en el año 70. ¿Por qué? Porque 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Era un ultimátum que era lanzado al pueblo de Israel, y como no se cumplió en entero el objetivo como nación, finalmente Jerusalén es abandonada y es destruida por los romanos. ¿Vale? Este es el tema. Antes de terminar, quisiera pasar a una sección de preguntas y respuestas. Hubo una pregunta de Doris que decía por qué en las profecías estaba marcado el bautismo de Jesús y no la fecha de su nacimiento. Es una pregunta muy interesante y que es muy válida. En la Biblia se habla generalmente de la muerte de alguien o los eventos importantes de su vida. Por ejemplo, cuando hizo algo importante para su pueblo, cuando fue elegido para una función importante, etcétera, etcétera. Pero se habla poco o se hablaba poco del nacimiento de alguien. No se celebraban los bautismos, los nacimientos, ¿no? El cumpleaños, ¿no? Los cumpleaños es una celebración que es relativamente reciente, ¿no? Relativo, ¿no? En todo caso, es extraña a las prácticas y a las costumbres de la época de la Biblia. Es por eso que no se celebra el nacimiento de Cristo en la Biblia. Sin embargo, para nosotros es muy importante el nacimiento de Cristo. Vemos que está ampliamente documentado en los escritos de Lucas, en el Evangelio de Lucas, y en otros evangelios también se habla de ese evento del nacimiento de Cristo. Pero el punto culminante, el punto importante de la obra de Cristo empieza verdaderamente en el año 27, cuando empieza a ejercer su ministerio como Mesías, como Salvador. Antes no era el Mesías, es ungido para ser Mesías. El Mesías es una misión. Él no nació Mesías, él nació para ser el Mesías. Y se hizo el Mesías en el año 27 cuando fue ungido para esta misión por Juan el Bautista. Y a partir de allí empieza su ministerio de confirmación del pacto con los hijos de Israel, con Judá en Jerusalén y en todos los alrededores. Y aquellos que le recibieron, aquellos que escucharon su mensaje, fueron integrados en la nueva iglesia, la iglesia cristiana. Y bueno, es por eso que no se celebra el nacimiento de Cristo. El punto más importante para nosotros los dos puntos más importantes vienen a ser el bautismo de Cristo y la crucifixión de Cristo, por supuesto seguido de su resurrección. No estoy diciendo con esto tampoco que sea malo celebrar los cumpleaños, pero no es una práctica del tiempo de la Biblia y no hace parte de las costumbres o enseñanzas de la Biblia. Bueno amigos, hemos terminado este tema. Le agradezco a Eden por haberme acompañado en este video. Gracias a nuestros amigos que nos acompañaron durante la grabación. Y los esperamos dentro de 15 días con la continuación de estos temas, de esta serie. Gracias por su fidelidad. Y ya saben, si el video les gusta, denos un like y les invitamos a que nos den un like y también a que compartan sin moderación. Y que Dios los bendiga. Que Dios bendiga su curiosidad y nos vemos dentro de 15 días. Bye bye. Chao.